Shalom, bendiciones. El Padre te bendiga. Shabbat Shalom. Feliz reposo. Damos gracias al Padre. Estamos ya conectados a través de Facebook y a través de Instagram. El Ministerio de la Senda Antigua, Ministerio a las Naciones. Pastor Eric Tiseira, damos gracias a Yahweh por este tiempo y por este día que el Padre ha preparado. Bienvenidos a todos. Entonces estamos ya conectados. Y hoy vamos a tener un mensaje especial, un mensaje diferente, específico, donde este mensaje va a ser para personas específicas que Yahweh ha escogido. Y es un mensaje que muy pocas veces se escucha dentro del pueblo de Yahweh. Así que vamos a iniciar el mensaje, este tiempo de palabra, de ministración, a través de una tefilá, a través de una oración al Padre, para que a través de su palabra y a través de su ruaj, Él nos pueda hablar. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu favor. Gracias por este día de reposo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Yahshua, que tú estés ministrando cada vida, cada corazón, y que este mensaje que tú has preparado pueda ser para las personas que tú has escogido, personas específicas, y que sea de bendición para cada una de ellas, que traiga luz, claridad y entendimiento. En el nombre de tu Hijo amado, yo te doy gracias y que tú ministres cada alma, cada corazón en esta hora. En el nombre de Yahshua, amén. Este mensaje es un mensaje especial, es un mensaje que, si bien no es para todo el mundo, todas las personas, para todos los hijos de Yahweh, solamente para aquellos que han sido llamados para ser escuderos de Yahweh. Pero es un mensaje que también va a ser de bendición y edificación para aquellos hermanos que no tienen un llamado o un ministerio con respecto a esta área. ¿Por qué? Porque este es un tema que muy pocas veces se ministra, se enseña y se habla dentro de las congregaciones, dentro del pueblo de Yahweh. Entonces el título de este mensaje es El escudero de Yahweh. Y cuando hablamos de escudero, podemos hablar del lado femenino también. Escudera. ¿Y quién es un escudero de Yahweh? Es una persona que Yahweh escogió para una función determinada, para una tarea determinada dentro del pueblo de Yahweh, dentro de la congregación. Es decir, que son personas que marcan una diferencia en el ministerio y en el llamado. ¿Y por qué Yahweh me dio este mensaje? Porque es un mensaje para todos los escuderos de Yahweh, sean hombres o mujeres, que necesitan afirmarse, que necesitan nutrirse, que necesitan madurar y crecer en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el enemigo se está levantando con más fuerza. El reino de las tinieblas está en sí atacando más fuerte, específicamente para aquellos que caminan en la luz, aquellos que caminan en la verdad y aquellos que están llevando la restauración a todas partes del mundo. Por eso nosotros tenemos que entender que estamos en una lucha espiritual, estamos en una guerra espiritual, estamos en un mundo espiritual que necesitamos conocer, que necesitamos saber qué armas nosotros tenemos y cómo debemos usarlas. Muchos de nosotros venimos de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, y que nos han enseñado muchas cosas sobre la guerra espiritual, sobre los ataques espirituales, sobre el mundo espiritual, que no son ciertas, sino que son falsas. Pero hay otras que sí. Por eso dentro de poco voy a hacer una serie de estudios sobre el mundo espiritual, refiriéndose a la oración, a la intercesión, a la guerra espiritual, a los ataques espirituales, y entender también cómo debemos nosotros vivir en el espíritu, en el Ruach de Yahweh. Y esos mensajes que voy a dar dentro de poco tienen que están alineados
con este. Y tenemos que tener presente que nosotros, si somos llamados a ser siervos de Yahweh, hijos, a ser parte del pueblo y poder ministrar y enseñar, predicar y estar en un ministerio, necesitamos ser capacitados en esta área. Por eso, cuando hablamos del escudero de Yahweh, la palabra escudero en el hebreo es naká, que significa levantar, avanzar, tolerar, aguantar o ayudar. Esa es la función correcta de un escudero. Cuando digo escudero, me refiero sea hombre o mujer. Depende de lo que Yahweh en sí haya levantado en un lugar específico. El escudero no es el que se pone a orar o se pone a interceder solamente. El escudero es la persona que Yahweh puso para que esté protegiendo, para que esté guardando y para que esté adelante de un pastor, de un ministro, de un maestro, de un predicador. Por eso la función de un escudero no es cualquier función. Para que una persona sea escudera, necesita ser puesta por Yahweh. El hombre no puede levantar un escudero. No puede levantar en sí el hombre una función tan importante como un escudero. Y la palabra naká significa levantar. ¿Qué cosa? Los brazos del pastor, los brazos del ministro, los brazos de esa persona que Yahweh ha puesto autoridad sobre el pueblo, sobre la congregación. Es el escudero aquella persona que aguanta los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque el escudero, cuando uno va a las escrituras y uno va también a la historia de los reinados antiguos, el escudero era aquel que siempre estaba al lado del rey. Y cuando el rey iba caminando por un lugar o estaba en un reinado o estaba en un lugar específico, el escudero estaba siempre atento, siempre adelante, siempre en forma circular, viendo si se levantaba el enemigo o había un ataque del enemigo. Por eso el escudero es aquel que siempre está preparado en la línea entre el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tiene una función totalmente específica sobre la persona que Yahweh ha puesto. En muchas iglesias, en muchas congregaciones, la mayoría de ustedes seguramente han estado muchos años, algunos de ustedes quizás están todavía en congregaciones, y vemos que siempre el pastor tiene un grupo de hermanos que oran, que hacen oración, tefilá, que hacen intercesión o guerra espiritual. Y vemos que muchos son puestos para apoyar el ministerio, para apoyar el pastor, pero los que son levantados por Yahweh por una tarea específica, esos son escuderos que son totalmente aún mayor la responsabilidad que quizás hermanos que pongan a orar o a interceder. ¿Y por qué Yahweh me ha permitido dar este mensaje? Porque el pueblo de Yahweh se tiene que preparar espiritualmente como pueblo, como novia, pero Yahweh ha levantado escuderos en diferentes partes del mundo para proteger, para tolerar los ataques, para aguantar los ataques, para ayudar a los ataques que están recibiendo los siervos, los ministros de Yahweh. Satanás siempre va a atacar a los pastores, maestros, predicadores, siervos que prediquen la verdad, que anden en la luz. Aquellos que son en sí pastores, ministros que realmente no lo ha levantado Yahweh sino el hombre, o aquellos que viven predicando un evangelio diferente o viven predicando un evangelio adulterado, Satanás no los va a atacar. El reino de las tinieblas no se va a ir en contra de ellos.
Pero para aquellos que caminan en la luz, que están en la luz, para aquellos que predican la verdad de Yahweh, ellos sí van a ser atacados. Por eso Yahweh está levantando en este tiempo personas, hombres y mujeres, que sean escuderos para los siervos de Yahweh en los últimos tiempos. Entonces, cuando hablamos del escudero de Yahweh, estamos hablando de protectores, personas que son valientes, que se esfuerzan, personas que cumplen una función determinada. Y vuelvo a decir, Yahweh puede usar a personas para orar e interceder para algo específico, pero Yahweh cuando levanta un escudero, lo levanta para hacer una tarea totalmente diferente, para servir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el que es llamado escudero de Yahweh es aquel que ve el mundo espiritual, es aquel que se mueve en el mundo espiritual, es aquel o aquella que tiene una intimidad con el Rúa de Yahweh y todo lo que el Rúa le muestra, todo lo que el Rúa le enseña es acerca de las cosas que nosotros humanamente no podemos llegar a ver. En otras palabras, el escudero de Yahweh es aquel o aquella que dentro del pueblo, de la congregación, no la entienden o no lo entienden. Son personas raras, son personas que no hablan mucho, son personas que siempre están aisladas, son personas que realmente muchas personas no saben bien cómo son. No son personas más de la congregación, sino que son personas diferentes. ¿Y por qué el Padre permitió que este mensaje sea dado? Porque Yahweh ha escogido a muchos escuderos en este tiempo, pero muchos escuderos que Yahweh ha escogido no están haciendo la función, la tarea que el Padre les mandó. ¿Por qué? Por muchas funciones, por muchas situaciones. Entre ellas, no saben realmente que son escuderos de Yahweh. Segundo, no están ejerciendo la autoridad que les fue delegada por Yahweh. Y tercero, son tan atacados espiritualmente por el enemigo que no quieren seguir adelante porque ya no tienen fuerzas, porque ya están golpeados en todas las áreas. Por eso el escudero de Yahweh, aquel que es llamado a meterse en el mundo espiritual para poder proteger al siervo, al pastor, al ministro o la persona que Yahweh determinó para ser escudero, es una persona que totalmente está continuamente en guerra. Si tiran una flecha, si tiran en sí un ataque, sea aéreo, de terrestre, donde sea, el escudero es el primero en recibir el ataque. Si el escudero no recibe el ataque y recibe el pastor, el ministro, es porque el escudero no está haciendo bien la tarea. Porque el escudero no está haciendo bien en sí el llamado por lo cual fue escogido. Entonces, cuando hablamos del escudero de Yahweh, son personas que el Padre permitió, que el Padre escogió, que el Padre determinó para ser protectores a los siervos de Yahweh. Y es importante entender un punto claro acá. Si el pastor, si el ministro, si el maestro, la persona que tiene una autoridad espiritual sobre una iglesia, congregación, quejilá, como quieran llamarlo, sobre un ministerio, cae todo lo demás. Satanás es astuto, Satanás no va a atacar el brazo, no va a atacar la pierna, va a atacar la cabeza. Si Satanás logra derribar la cabeza, derribar la autoridad espiritual, todo lo demás va a caer. Por eso nosotros, como hijos de Yahweh, como siervos de Yahweh, tenemos que entender cómo es el mundo espiritual y cómo es la guerra espiritual. Satanás es astuto cuando ataca. Y él, si ve que no puede atacar externamente, va a atacar internamente. Por eso muchas veces dentro de las congregaciones, dentro de los ministerios, se levanta contiendas, celos, divisiones. Satanás usa las emociones. ¿Para qué?
para infiltrarse y dañar el pueblo de Yahweh, dañar el cuerpo. ¿De qué manera? Mezclar las emociones con cosas que no son del Padre, que no son del Ruach. Es decir, Satanás se infiltra en las emociones. Y para servir a Yahweh no podemos servir emocionalmente. Y esto siempre lo enseño y lo explico. Para servir a Yahweh tenemos que estar en el espíritu, conectado con el espíritu de Yahweh. Es imposible servir a Yahweh emocionalmente. Porque si fuera que nosotros serviríamos a Yahweh emocionalmente, no podríamos servir nadie. Yo no podría servir. ¿Por qué? Porque todos los días me pasa algo. No todos los días estoy bien. Hay días que estoy bien, hay días que estoy de una forma, de otra. Y si me llevo por las emociones, yo no podría servir, no podría obedecer a Yahweh. Y lo mismo pasa con tu vida. Muchas veces las emociones son montañas rusas, donde estás arriba, estás abajo, estás medio vuelta, estás para un lado, para el otro, porque así son las emociones. Y lamentablemente muchas personas quieren servir a Yahweh en las emociones y terminan lastimando a otros y terminan lastimándose ellos mismos. Y lo peor de todo es que Satanás es astuto, entra en el alma, entra en las emociones y termina destruyendo a la persona. Y esa persona que caminaba en la verdad de Yahweh, que caminaba en la luz, termina apartándose del Padre. Entonces tenemos que entender bien este mensaje. Este mensaje no es para todas las personas que puedan escuchar este mensaje, solamente para las que son llamadas en esta área. Y también para los que sirven dentro del ministerio, sirven para Yahweh, lo van a poder entender. Los escuderos de Yahweh son guerreros espirituales. Y guerreros espirituales no significa Satanás, diablo, te corto la cabeza. Soltá a mi familia, soltá a esto, soltá el otro. Yo te reclamo, yo te saco, yo te arrebato. Ese no es un guerrero espiritual. El guerrero espiritual es aquel que está lleno del Ruach de Yahweh, que está en santidad, que está vestido con las armas de la luz y sabe muy bien cómo guerrear contra el enemigo. Es aquella persona que está continuamente viviendo en el espíritu con Yahweh y que no está sujeta a un mundo espiritual, a un mundo físico, ni a emociones, sino a un mundo espiritual. Muchas veces los escuderos y los guerreros espirituales son fríos en el ámbito natural. ¿Por qué? Porque tienen que estar firmes. Y no digo que no tengan emociones, claro que sí, pero un guerrero o una guerrera o un escudero que sea emocional no sirve para la batalla. Porque le van a cortar la cabeza en la primera batalla que se levante. Y muchas veces hay hermanos que dicen, ay hermano, hermana, pastor, queremos ser parte de la congregación, queremos servir. Queremos hacer algo y pónganse en el ministerio de oración, pónganse a orar y realmente Yahweh tiene que poner esas personas. Vuelvo a decir, Yahweh puede ponerte a orar e interceder, sí. Te puede poner a orar y ayunar, sí. Pero cuando Yahweh levanta escuderos, los escuderos tienen que marcar una diferencia. Un escudero alineado con el Ruach de Yahweh vale en sí a 100 personas que oren y ayunen sin ser llamados como escuderos. Para que entendamos el peso espiritual de lo que es un escudero de Yahweh. Entonces vamos a ver algunas características que nos muestra quién es realmente un escudero de Yahweh. Hay personas, específicamente muchas veces mujeres, porque la mayoría de los escuderos de Yahweh son mujeres, pocos hombres hay, pero eso es algo que Yahweh determina. Muchas veces han pasado que hay hermanas
en su mayoría hermanas, que son llamadas como escuderos de Yahweh, y dentro de las congregaciones no le dieron el lugar. Los pastores no supieron entenderlas. Ministros no supieron discernir que tenían un llamado a ser escuderos, a ser personas de protección, tanto al pastor como a la familia, como los ministros. ¿Por qué? Porque el escudero marca una diferencia en el mundo espiritual. Y vamos a ver algunas características. El escudero de Yahweh, primeramente, no murmura, ni critica, ni habla mal. El escudero de Yahweh nunca va a estar hablando mal de un pastor. Nunca va a estar hablando mal de un líder, de un maestro, de un ministro, de un predicador. No va a estar hablando mal con los hermanos. ¿Vieron el pastor lo que hizo? ¿Vieron lo que el ministro hizo? ¿Vieron lo que el siervo hizo? No. El verdadero escudero de Yahweh va a ver el mundo espiritual, va a ver lo que le pasa al pastor, lo que le pasa a la congregación, lo que le pasa al grupo de adoración, etcétera, etcétera, pero no va a estar hablando mal, porque ahí está usando la herramienta incorrectamente, está usando el don. El escudero de Yahweh tiene uno de los dones que tiene, es el don de discernimiento de espíritu, el don de ver el mundo espiritual. Y si nosotros entendemos que esos dones son para edificación, no podemos usarlo para maldición. Porque lo peor de todo es que aquellos que tienen esos dones y lo usan de una manera incorrecta, eso lo que están haciendo es pecado y le acarrea maldición a ellos mismos. Porque están haciendo mal las cosas. Entonces el escudero de Yahweh no murmura, no critica, no habla mal ni de los hermanos, ni del pastor, ni del siervo, ni de nadie. Si hay algo que está viendo y está mal, tiene que orar, interceder, orar al Padre en el nombre de Yahshua, y a través del Ruach HaKodesh, Yahweh va a obrar, va a corregir por medio de esa oración, de esa intercesión, o sea, guerra espiritual. Depende de la situación. Otra característica del escudero de Yahweh es que está lleno del Ruach HaKodesh. Eso es fundamental. No puede ser emocional, no puede ser una persona en sí carnal, tiene que ser espiritual, lleno de la presencia del Espíritu de Yahweh, tener una intimidad con el Padre, escuchar la voz del Padre a través del Ruach. Tiene que estar segura la persona que Yahweh le está hablando. Un escudero de Yahweh no puede venir y decir, y no sé si Yahweh me habló, me parece que me habló o me parece que no. Me parece que me habló en sueño o no me habló en sueño. No puede ser un escudero de Yahweh así. Tiene que estar alineado, tiene que estar afilado para entender cuándo Yahweh habla, cuándo Satanás habla y cuándo nuestra concupiscencia nos está hablando para pecar y para hacer algo incorrecto. El escudero de Yahweh sabe callar y guarda los secretos de Yahweh. Sabe callar y guarda los secretos de Yahweh. No sabe lo que el Padre me mostró del hermano. No sabe lo que el Padre me mostró de la hermana. Estaba orando y vi esto y vi lo otro. No sabe lo que me mostró del pastor. Y va y le cuenta a los demás hermanos. Y le cuenta a los hermanos de grupo de oración. No. El que es escudero de Yahweh tiene que callar. Y si Yahweh revela, es para oración, para tefilá, es para intercesión, es para guerra espiritual. Y es en sí muchas veces Yahweh muestra para que uno haga silencio. Lo mismo pasa con el pastor, con el predicador, con el maestro. Yahweh me revela su palabra, pero yo no voy a predicar lo que yo quiero. Yo no voy a dar el mensaje que a mí se me cruza. No, yo voy a enseñar, voy a predicar y voy a hablar lo que el Padre me manda.
Los escuderos tienen que saber callar, cuándo hablar, cuándo no hablar. El escudero de Yahweh ve el mundo espiritual, vive el mundo espiritual y siempre está alerta. El escudero de Yahweh es aquel que el Rúa lo levanta a las 2, 3, 4 de la mañana y le dice: orá, intercedé por el pastor, por el hermano, por la hermana, por tu familia, por esto, por el otro. El escudero es aquel que está siempre dispuesto o dispuesta a interceder, a usar las herramientas espirituales que Yahweh le dio. Por eso yo siempre digo que el escudero de Yahweh, sea hombre o mujer, tiene que casarse con alguien que Yahweh alinee, con ese yugo de igualdad. Porque un escudero de Yahweh tiene que unirse con alguien que tenga un llamado que se complete, si no, no va a funcionar. Sea hombre o mujer, porque la otra persona no lo va a poder entender. Y va a estar ahí la mujer orando, intercediendo y el marido diciendo: ¿qué estás haciendo? No entiende las cosas del espíritu. Por eso un escudero de Yahweh, sea hombre o mujer, tiene que alinearse con una persona que Yahweh le dé, que estén en el mismo nivel espiritualmente. Puede tener otro ministerio, otro llamado, otros dones, pero tiene que estar alineado. Por eso el escudero de Yahweh siempre está a la brecha, siempre está alineado si tiene que guerrear, si tiene que pelear. El escudero de Yahweh es atacado o atacada mucho en las noches. Muchos ataques espirituales en sueños y literalmente se le presenta entes, espíritus oscuros, demonios para querer matarlos. ¿Pero por qué? Porque es un guerrero, una guerrera de la luz que las tinieblas quieren destruir. Es decir, que nunca tienen un tiempo de reposo los escuderos de Yahweh. Siempre tienen que estar preparados. El escudero de Yahweh exhorta, guía, consuela, reprende, siempre a través del Rúa de Yahweh y en amor. Mirá, Yahweh me mostró esto, me dijo que te dijera esto, corrige esto, siempre con amor. El amor, el Jahava, es el primer fruto y el más importante de la relación que uno tiene con el Espíritu de Yahweh. Hay escuderos que hablan, ministran, pero lo hacen de una manera incorrecta porque terminan lastimando a muchas personas. Cuando uno exhorta, cuando uno reprende, cuando uno da una palabra de parte de Yahweh, siempre lo tiene que hacer con amor. Lo mismo pasa con el pastor, lo mismo pasa con el maestro, con el predicador. Si no predicamos con amor, si no predicamos con el Ruach, dediquémonos a otra cosa. El escudero de Yahweh no tiene miedo al enemigo. No, esto es mucho para mí, tengo miedo que me muera, es muy fuerte, esto ya superó todo lo que yo pensaba. No está preparado, no es llamado por Yahweh. El escudero de Yahweh no tiene miedo a nada, porque sabe que su vida está en las manos del Rey de Reyes, que es en sí un guerrero, una guerrera del Elohe de los cielos y la tierra, que tiene el espíritu de santidad de Yahweh, que tiene la luz y no hay tiniebla contra la luz que pueda vencer. Sabe dónde está parado, sabe lo que tiene que hacer. Las batallas son duras, son fuertes, sí, pero no tiene miedo a nada. Y eso es muy importante tener presente. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla y nos enseña que el perfecto amor de Yahweh echa fuera todo temor. Un escudero de Yahweh no puede tener miedo a nada, sino que puede llegar a decaer, a poder en sí a debilitarse por los ataques, por todo lo que está pasando, pero nunca va a decir:
no doy más, no aguanto más porque tengo miedo de morirme, tengo miedo que me pase algo. Ese no es un escudero de Yahweh. El escudero de Yahweh no tiene miedo a nada. Entonces podemos ver en las Escrituras que nos hablan algunos ejemplos de escuderos que fueron personas específicas que protegieron a reyes. Por ejemplo, podemos ir a Segunda de Reyes, que ahora vamos a ir. En el caso de Saúl, podemos ver también en las Escrituras, en la Torá, a Aarón y Hur. Aarón y Hur fueron personas que fueron como escuderos para Moisés. Fueron escuderos de Yahweh que Yahweh escogió para ayudar a Moisés. Y vemos que Aarón y Hur, cuando Israel estaba peleando con sus enemigos, Yahweh le dijo a Moisés que levantara sus manos y que cuando él levantara las manos iba a tener en sí Israel, la pelea iba a ganar, iba a avanzar, iba a destruir a los enemigos. Pero si Moisés bajaba sus manos, Israel empezaba a perder la batalla. ¿Y qué sucedió? Aarón y Hur levantaron las manos de Moisés. Cuando él se cansaba, ellos la levantaban. ¿Para qué? Para que Israel pudiera vencer a sus enemigos. El escudero de Yahweh es aquel que levanta las manos al siervo de Yahweh, al pastor. Vuelvo a decir, no le clava un puñal, no lo critica, no lo murmura. ¿Tiene miles de errores el pastor? ¿Tiene miles de errores el ministro? ¿El predicador? ¿El maestro? Sí, pero si Yahweh te puso para levantar las manos, levantale las manos. No lo mates. No le claves el puñal. Porque esa no es la función del escudero de Yahweh. El escudero de Yahweh levanta las manos del pastor. El escudero de Yahweh no permite que las manos del pastor baje. ¿Por qué? Porque si el pastor baja sus manos, si el pastor decae, si el ministro, el predicador cae, va a caer todo lo demás. Si Moisés bajaba las manos, el pueblo de Israel era destruido. Entonces Yahweh escogió escuderos. ¿Para qué? Para levantarles la mano a Moisés. Y esa tiene que ser la tarea del escudero. El escudero tiene que fortalecer, ayudar, apoyar al pastor. Podemos ver otro ejemplo. En la escritura, en el libro de los Jueces, capítulo 9, versículo 45, está la historia de Abimelech, un rey, donde le dijo a su escudero que lo mate. ¿Por qué? Porque una mujer había herido al rey Abimelech y directamente el escudero que estaba con el rey, con él, que lo protegía, que lo guardaba, le dijo, bueno, ya que una mujer me mató, yo no lo voy a soportar. Ahora vos clavame la espada y matame. ¿Y qué vemos acá en este ejemplo? Que el escudero es aquel que siempre se queda al lado del pastor, al lado del rey, al lado de la autoridad espiritual que fue delegada. Pero este rey le dijo, matame. Y eso es algo que tenemos que entender, eso es un error. ¿Por qué? Porque el escudero nunca puede dañar a la persona de autoridad que Yahweh puso. Nunca, sino que tiene que ayudarlo. Y aun si la persona que Yahweh puso en tu vida para que vos seas el escudero te diga algo que no viene de Yahweh, no lo hagas. ¿Por qué? Porque muchas veces aún los siervos, los pastores de Yahweh, pueden cometer errores. El escudero nunca está para dañar ni destruir a los siervos, a los pastores, sino está para apoyarlos, ayudarlos y estar con ellos. Podemos ver otro ejemplo, el rey Saúl. Murieron sus hijos
Y quedó solo el escudero con él, el escudero que él tenía. Y él había sido herido por una flecha y le dijo al escudero, mátame. Y el escudero tuvo temor de matar al rey Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Tomó su espada y se la clavó en el vientre. Se quitó la vida. Podemos ver otro caso del rey, totalmente incorrecto, igual que Abimelech. Reyes que hicieron mal las cosas. Pero el escudero nunca tiene que tener presente y tiene que tener en sí la posibilidad de dañar a la persona que Yahweh ha puesto. Aunque el pastor, aunque la persona de autoridad tome una mala decisión. Por eso ser escuderos de Yahweh habla de sinónimo de madurez, de crecimiento espiritual y de hacer lo que el Rúa manda. Porque aún el pastor, aún la autoridad espiritual que Yahweh ponga en una congregación o en un ministerio, puede tomar malas decisiones o puede equivocarse. Y podemos ver otro ejemplo. Recién veíamos el rey Saúl, 1 Samuel 31:4, el rey Abimelech, Jueces 9:45, y la historia de Jonathan, el hijo de Saúl, 1 Samuel 14:1, que también Jonathan tenía su escudero. Entonces vemos que cuando Yahweh escoge a un escudero, tenemos que entender que el escudero tiene que tener la función de proteger, de cuidar y de estar en el último momento con la autoridad espiritual, con el pastor, con el siervo que él puso. El escudero nunca puede dañar al pastor. El escudero nunca puede en sí lastimar, porque esa no es su función. Y podemos ver esos claros ejemplos de reyes que hicieron mal las cosas. Por eso tenemos que comprender este mensaje. El verdadero escudero de Yahweh es aquel que sabe hacer la voluntad del Padre. Sabe hacer la voluntad de Yahweh. Y cuando hablamos de autoridades espirituales, sabemos que nuestra autoridad mayor es Yahweh. La autoridad de su Hijo es Yahweh. Nuestra autoridad es Yahshua. Él es la cabeza. Y la autoridad de la mujer es el hombre. Y la autoridad de los hijos es la mujer y el hombre. Pero dentro del ministerio están los pastores, los evangelistas, los ministerios principales, los maestros, etc. Los ministerios que Yahshua determinó dentro del pueblo, dentro de la congregación. Y cada uno tiene sus dones, su llamado, pero los escuderos están siempre en el lado derecho de los pastores, de las personas que Yahweh puso como autoridad espiritual. Y muchas veces los escuderos de Yahweh son criticados, son juzgados. Muchos hermanos les agarra celos por los escuderos de Yahweh, porque los escuderos siempre están al lado de los siervos, siempre están al lado de los que son cabeza espiritual dentro de una congregación o ministerio. Pero esa es su función. Esa es su función ¿de qué? De estar continuamente protegiendo al pastor o a la autoridad espiritual. Entonces, cuando entendemos quiénes son los escuderos de Yahweh, podemos entender si somos o no. Yahweh te está hablando a través de su palabra y a través de su Ruach si sos o no un escudero de Yahweh. Si sos un escudero, ya lo sabés, porque el Ruach te lo está confirmando. Y tenés que trabajar en el Ruach para ser el escudero que Yahweh quiere. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. No es un día para el otro, es un llamado que Yahweh ha determinado sobre tu vida. Jeremías 33:3, Yahweh habla con Jeremías
y le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Este versículo es el versículo que Yahweh le dice a los escuderos. Clama a mí, búscame, intercede, sé tefilá, orá, y yo te voy a responder. Los escuderos de Yahweh oran y Yahweh responde. Hay personas que pueden estar orando horas y Yahweh no responde. Pero los escuderos de Yahweh oran, hablan con el Padre, interceden y Yahweh les responde. Porque es parte de su llamado. Clama a mí y yo te responderé. Si vos me hablas, yo te voy a responder, dice Yahweh. ¿Y qué más va a hacer Yahweh? Te va a enseñar. ¿Qué hace Yahweh con los escuderos? Les enseña. ¿El qué? El mundo espiritual. Les enseña sus verdades. ¿Y qué más? Cosas ocultas que tú no conoces. Es decir, que los escuderos de Yahweh van a conocer, van a ver y van a experimentar muchas cosas que otros siervos de Yahweh no pueden ver. Por eso siempre digo que cuando Yahweh pone escuderos a pastores, a ministros o a congregaciones, los pastores tienen que estar llenos del Ruach para entenderlos, para saber y para conectarse con los escuderos. Porque lo que sucede es que muchas veces los escuderos de Yahweh ven, reciben información, saben cosas que antes van a pasar y le avisan al pastor, o a veces no le avisan, porque el pastor no escucha, porque el ministro no escucha, o porque el pastor no cree, y después termina pasando. Pero ya nosotros lo sabíamos, los escuderos ya lo sabían, ¿y por qué no avisaron? Y nosotros tenemos que entender que para los escuderos tener una buena comunicación, una buena función con los pastores, el pastor tiene que estar en el mismo nivel, en la misma sintonía espiritual, si no, no va a funcionar. Porque el escudero va a decir, viene un ataque por la parte de arriba, y el rey va a decir, o el pastor va a decir, ¿dónde? No veo nada. Viene de allá arriba, pero no lo veo. Y cuando el pastor medio se lo dio cuenta, el ataque vino y le clavó acá en el cuello. Si el escudero dice, viene un ataque de la parte derecha de arriba, el pastor automáticamente tiene que verlo. Por eso muchas veces cuando Yahweh pone escuderos a pastores, a ministros, a siervos, tienen que estar llenos de Ruach, si no, no lo van a entender. No van a saber aprovechar los escuderos. No van a saber trabajar en equipo. Entonces vemos que Yahweh a los escuderos les muestra cosas ocultas. Vuelvo a decir, no para hacer daño, no para juzgar ni criticar, sino para edificar. El escudero de Yahweh tiene que ser puesto por Él, tiene que ser levantado por Él. El escudero de Yahweh, con respecto a los pastores o a los ministros, tienen que tener una intimidad diaria, una conexión diaria. ¿Por qué? Porque puede pasar algo en el mundo espiritual y el escudero tiene que informar y lo tiene que hacer. Y entiendan algo, hermanos, el escudero de Yahweh es una atalaya. Ezequiel capítulo 3 nos habla del deber del atalaya. El atalaya es aquel que se subía en una torre, en una ciudad, y podía ver a kilómetros si venía un ataque del enemigo. Si venía el ejército del enemigo a querer destruir la ciudad o el reinado. El atalaya es aquel que tenía un shofar
o un cuerno y anunciaba lo que podía llegar a venir. Si venían de visita de otro reinado, si venía un ataque, si venía un ejército o pasaba lo que tenía que pasar. Y dice la Escritura que la atalaya, si no anunciaba lo que veía y había derramamiento de sangre, esa sangre luego tenía que rendirle cuenta a Yahweh. Ahora, si la atalaya anunciaba y avisaba cuando tenía que hacerlo y había derramamiento de sangre, esa sangre no se le iba a demandar a la atalaya, porque él cumplió su deber. Y el escudero tiene esa función. Lo mismo pasa con el pastor. El pastor tiene que predicar lo que Yahweh dice a través de su rúa. El pastor no puede predicar lo que la gente quiere escuchar. El pastor no puede predicar o enseñar lo que la gente necesita escuchar, sino lo que Yahweh determina que su pueblo o que las personas necesitan escuchar. Si yo como ministro, como pastor de Yahweh, no predico lo que Yahweh me manda, yo no estoy cumpliendo el llamado, no estoy cumpliendo la función que tengo que tener. Lo mismo pasa con el escudero. Si el escudero no avisa, cuando sucedan las cosas, van a tener que rendir cuenta delante de Yahweh. No, pero ¿qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir fulano? No importa. ¿A quién servís? ¿A quién agradás? ¿Al pastor? ¿Al hombre? ¿Al líder? ¿Al siervo? ¿O a Yahweh? Y muchas veces, cuando uno tiene que soltar una palabra, predicar, enseñar, esas palabras van a golpear, esas palabras van a en sí traer en sí mensajes duros a muchas personas. Pero si viene de Yahweh, hay que obedecer. Lo mismo pasa con el escudero. Yo sabía lo que el pastor le iba a pasar. Yo sabía lo que el siervo le iba a pasar. Yo sabía lo que a la hermana le iba a pasar. ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Yahweh te dijo que le hablaras? Sí, pero me dio cosa. Ese escudero no está preparado para servir. Ese escudero no ha llegado al nivel espiritual que necesita para ser un verdadero escudero de Yahweh. Y no, yo quiero predicar esto, pero tengo miedo que los hermanos se vayan de la congregación. A ver, ¿a quién servís? ¿A una institución? ¿Al hombre o a Yahweh? ¿No estás preparado para ser pastor? ¿No estás preparado para ser maestro? Aquel que sirve a Yahweh hace lo que Yahweh manda, lo que el Rúa marca. Por eso vuelvo a decir, tanto pastor como escudero, como cualquier persona que es llamada por Yahweh, no puede servir en las emociones. Si sirves en las emociones, se tiene que dedicar a otra cosa. El escudero de Yahweh se viste con las armas de la luz. La oración. La oración a Yahweh en el nombre de Yahshua tiene poder. Tiene poder. Y los escuderos de Yahweh tienen una autoridad espiritual muy, muy especial. Que todo lo que oran a Yahweh en el nombre de Yahshua, el Padre lo hace. ¿Y por qué digo todo lo que oran? Porque no oran según sus emociones, no oran según sus pensamientos, no oran según sus necesidades, oran bajo la guía del Rúa de Yahweh. Y cuando oran, interceden y guerrean bajo la guía del Rúa de Yahweh, Yahweh responde. Hay una gran diferencia. Porque la Escritura dice claramente, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, les será hecho. Pero anteriormente el versículo dice, aquellos que guardan mandamientos y hacen la voluntad de mi Padre, todo lo que pidan al Padre en mi nombre será hecho. Pero si nosotros no guardamos mandamientos y no hacemos la voluntad de Yahweh, no todo lo que pidamos al Padre será hecho.
No es que toda persona que invoque a Yahweh en el nombre de Yahshua, todo lo que pidan será hecho. No, error. Los escuderos de Yahweh se visten de las armas de la luz. Saben muy bien usar la espada de fuego, la Torá, la palabra de Yahweh. Saben usarla. Son en sí personas guerreras que saben usar la espada. En el momento de la oración, de la intercesión y de la guerra, conocen muy bien las escrituras. Las armas de la luz, el escudero de Yahweh sabe usar realmente el ayuno. La escritura no nos habla como un arma de la luz el ayuno, pero el ayuno es una herramienta que se usa para en sí guerrear, orar, interceder. Y los guerreros, aquellos que son escuderos de Yahweh, saben ayunar. Y el ayuno, yo he dado muchos mensajes sobre el ayuno, que son mensajes que una vez al año siempre doy. El ayuno es muy importante entender cómo usarlo, porque lamentablemente muchos le han enseñado mal acerca del ayuno. El ayuno no tiene poder. El ayuno no es en sí algo mágico. El ayuno es una herramienta que se une con la oración, con la intercesión, con la guerra. Y que para poder usar correctamente el ayuno necesitamos entender de qué manera hacerlo. Entonces, el escudero de Yahweh es vidente. La palabra profeta en el hebreo es Naví. El profeta era vidente, veía lo que Yahweh veía. Y necesitamos entender que el escudero de Yahweh ve lo que Yahweh ve. Por eso, ser escuderos de Yahweh no es cualquier llamado. Es un gran privilegio ser escudero de Yahweh, pero es una gran responsabilidad. Y si Yahweh te levantó, deja que Él te moldee, que Él te transforme, que Él te cambie a través de su ruaj. No quieras escapar de ese llamado, porque muchos han querido escapar del llamado de ser escudero de Yahweh, y Yahweh no lo va a permitir. Aquellos que han decidido o han pensado de no ser escuderos de Yahweh, Yahweh les dio un ultimátum: o me obedeces o haces lo que yo te mando o yo te llevo de esta tierra. ¿Saben por qué? Porque los escuderos de Yahweh, si no hacen lo que Yahweh manda, el enemigo viene y le corta la cabeza. El enemigo viene y los mata, los destruye. ¿Por qué? Porque si Yahweh no te escoge, no te protege, no te guarda, el enemigo te destruye. El escudero de Yahweh puede destruir en sí grandes cantidades de demonios, reinos de las tinieblas, principados, potestades, con la autoridad que Yahweh les da. Y lo que pasa es que muchas veces son tan atacados por el enemigo que no se dan cuenta de la dimensión espiritual que tienen, el poder que Yahweh les da a través del Ruach para ejercer en el mundo espiritual. Por eso no huyas del llamado de Yahweh. Si Yahweh te escogió como escudero, tenés que obedecer, tenés que capacitarte, tenés que prepararte, tenés que aislarte, tenés que obedecerle para que puedas ser el escudero que Yahweh quiere. Y para poder cerrar este mensaje, los escuderos de Yahweh están en este mundo, pero no son de este mundo. Son personas que no caben en la sociedad. Aún en las familias de sangre, no los van a entender. No los van a entender.
El llamado de ser escudero de Yahweh no es nada fácil. Su servicio, su dedicación no es nada fácil. Pero son escogidos por Yahweh, son predestinados por Yahweh, son personas que Yahweh determinó de antemano que cumplirían una función determinada en esta tierra. Y cuando Yahshua regrese a buscar a la novia, cuando Yahshua regrese a buscar el pueblo de Yahweh, ellos tendrán grandes galardones, porque su tarea es muy específica y muy difícil. Lo mismo pasa con los pastores. El pastor que predica la verdad, el pastor que lleva luz a las tinieblas, luz en medio de un mundo de pecado, es muy atacado. Satanás los quiere destruir. ¿Por qué? Pues son personas que marcan la diferencia. Entonces, tenemos que tener este panorama. Si hay un pastor, si hay un ministro que Yahweh escogió y le llenó de su ruaj, lo llenó de su verdad y su luz para llevar la verdad y la restauración, Yahweh va a poner escuderos también al mismo nivel. ¿Por qué? Porque ese pastor, ese ministro, necesita protección en el mundo espiritual. Y si Yahweh te llamó como escudero, ponete la camiseta y empezá a hacer lo que Yahweh manda. Porque si Yahweh te escogió, Yahweh te va a capacitar, Yahweh te va a llevar al nivel que quiere llevarte. Vos no podés ser el escudero que Yahweh quiere, porque no es con fuerza, no es con inteligencia humana, no es con sabiduría humana, no. Es a través del Ruach de Yahweh. Entonces, para poder cerrar el mensaje, Yahweh está dando este mensaje a muchos de sus hijos que fueron llamados a ser escuderos de Yahweh. Personas guerreras, con en sí vestimenta espiritual, armas de la luz, con la espada de Yahweh, con el escudo de la fe, con el evangelio de la verdad, con la salvación, con la llenura del Ruach, y que realmente son personas para estar en el mundo espiritual, en la brecha, y poder hacer la función en sí, la tarea específica que Yahweh determinó en el lugar específico. Los escuderos de Yahweh saben dónde tienen que estar, en qué congregación, en qué ministerio, con qué pastor, con qué ministro, saben lo que tienen que hacer. Y aquellos que saben que Yahweh los llamó, obedezcan, entréguense, busquen al Padre, llénense del Ruach para ser verdaderos guerreros de Yahweh, verdaderos escuderos de Yahweh. Así que damos gracias al Padre por este mensaje. Bendecimos el nombre de Yahweh. Damos gracias también por este día de bendición, por este comienzo de reposo. Así que este mensaje comparte a aquellos que quizás necesitan escuchar este mensaje. Vuelvo a decir, un mensaje especial, específicamente para personas determinadas, y que sé que hay muchos escuderos que me están escuchando, muchas personas que han sido llamadas a ser escuderos de congregaciones, ministros, pastores, ministerios, y que vos puedas entender cuál es tu función y qué nivel tenés que llegar. Servir a Yahweh es un privilegio, siempre digo lo mismo. Ser instrumentos en la mano de Yahweh es una gran bendición, pero una gran responsabilidad. Que el Padre a través de su Ruach nos capacite en cada uno de nosotros, en cada llamado, en cada área, y que puedan realmente llegar a ser verdaderos escuderos de Yahweh. Así que damos gracias, abrazo grande de Argentina a Buenos Aires, bendiciones, el Padre les bendiga y nos vemos pronto en otro mensaje. Bendiciones, shalom.